Pues hoy, antes de estos episodios, Kalina tuvo su primera sesión con una terapista del habla porque ella no sabe pronunciar las R's. Y yo sé que pues todavía es chiquita, tiene 4 años y medio y es un sonido difícil lograr, pero a la misma vez sé que se le hace quizás más difícil que a otros niños y pues su padre tiene un frenillo y puede ser hereditario, no sé. Yo queriendo buscarle los recursos temprano, si se puede, se hace. Muchas veces no son accesibles para muchas personas, pero me siento como irresponsable si no uso mis recursos para mejorar la vida de mis hijos. Así que nada, hoy tuvo su primera sesión, le fue bien, la terapista súper chévere, me gustó mucho. Me dio un ejercicio para practicar con Kalina que básicamente es exhalando mientras pronuncias A, D, O y haces ar. Y naturalmente te posiciona la lengua como se supone que sea para pronunciar las R's y nada, me pareció bien interesante y lo mantendré aquí. Ahora para ustedes les di un recurso que yo no me lo hubiese imaginado, pero qué fácil empezar así. Y lo hace rápido y Anyway, mi invitada de hoy es una amiga mía de universidad, Gisela Reyes. Nos conocimos en nuestra... tuvimos clases juntas, pero fue en una fraternidad preleyes que las dos estábamos encaminadas al principio para estudiar Derecho y las dos terminamos, ella terminó estudiando Filosofía y nos hicimos creo que más cercanas porque tuvimos clases de Filosofía juntas, una clase de Ética tomamos juntas y también estuvimos en Ethics Bowl juntas. Y nada, ella es de estas personas con las que yo podría hablar por horas porque profundizamos todo tema habido y por haber y tratamos de ver, tú sabes, todos los puntos de vista, le buscamos las 5 patas al gato en muchos aspectos, pero nada, ella es candidata doctoral en filosofía en la Universidad de Northwestern, especializada en filosofía social y política, pensamiento feminista latinx y epistemologías de la resistencia y el cuidado. Su investigación explora cómo las comunidades marginadas crean y sostienen prácticas coalicionales de justicia, solidaridad y conocimiento frente a la opresión. Está comprometida con expandir lo que consideramos espacios políticos, con el fin de descubrir el potencial de prácticas de resistencia en contexto tan diverso como proyectos de investigación médica, compañías de teatro e incluso trabajos de construcción. También es una mentora dedicada, comprometida con hacer que la filosofía sea accesible y transformadora para sus estudiantes. Me acuerdo que ella también me dio tutorías de una clase que se llama Logics, Lógica, otra clase de filosofía, así que sin más decirte que ella está brutal. Y es casi doctorada. Me dijo que acaba de entregar su tesis final para su doctorado. Así que nada, unas felicitaciones enormes para ella, que sé que han sido años arduos, pero se logró. Así que nada, aquí con ustedes Gisela Reyes. Before we get into the episode, let's talk about traveling with young children. If you're traveling with little ones, you already know what a journey that can be. As a baseball family, we travel a lot. Regular season, off season, you name it. And guess what? That also means we get sick a lot. If the kids get sick, I get sick. If I get sick, they get sick. You know exactly how that cycle goes. And when you're constantly on the go, squeezing in a doctor's visit or waiting in line at the pharmacy is just not realistic. That's why I have to put you onto my latest lifesaver. TeleRx. It's an online pharmacy platform that delivers prescription medication straight to your door. They offer 24/7 pharmacist support and next-day deliveries for orders placed before 2 p.m. Eastern Time. You don't need insurance and you don't even need an existing prescription. For just $22 doctor fee per order, you can quickly get the prescriptions and medications you need, so you can come back to that never-ending parenting to-do list. Use code KATIA15 for 15% off on your first order at TeleRx.com. You can thank me later. And now back to the episode.
Hola Gisela, gracias por estar aquí. Estoy sumamente emocionada de tenerte en nuestro podcast. Llevo un tiempo queriendo que estuvieras aquí y tú me decías, no soy mamá, no sé, whatever, pero tienes tanto que aportar a esta conversación. Así que nada, gracias mil por tu tiempo y por querer ser parte de esta conversación que va a ser sumamente interesante y yo estoy bien emocionada. Gracias. No, yo bien emocionada de estar aquí y me encanta tu podcast. Siento que es un proyecto muy bonito que desde que lo empezaste le ha aportado muchísimas cosas a personas que son mamás, personas que son padres en general y también a las personas que no somos padres, pero que aportamos a la crianza de los seres que son parte de nuestra sociedad en general también, porque yo soy fan del podcast. Gracias, ay, te lo agradezco. Pues quiero comenzar entendiendo un poco más sobre tu historia, tu trayectoria profesional, académica y cómo es que has llegado a donde estás y qué te llevó a estudiar lo que estudiaste. Así que si nos puedes hablar un poquito sobre eso, te lo agradecería. Ahora estoy ya casi que terminando mi doctorado en filosofía, pero mi trayectoria en la filosofía específico empezó en la carrera. eh, bueno, tal vez un poquito antes, tal vez en la prepa. Yo estaba en la prepa en clases de debate. Me gustaban mucho y me gustaba mucho leer filosofía, pero decía, ay, no, yo creo que no puedo trabajar de filósofa. Entonces, bueno, voy a estudiar leyes. Y cuando llegué a la universidad, me anoté para hacer preleyes y dije, bueno, pero puedo estudiar filosofía como quiera y empecé a tomar las clases y de hecho, bueno, así fue como nosotras nos conocimos en la fraternidad de preleyes, pero conforme fueron pasando los semestres, bueno, en realidad el primero, mis profesores de filosofía como que me empezaron a promover la idea de que a lo mejor podría ir al posgrado en vez de a la escuela de leyes. El segundo año de la carrera empecé a hacer investigación de filosofía y me encantó. Dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y así es como empecé a trabajar en la filosofía, pero también creo que algo bien interesante que a lo mejor es una perspectiva que tengo justo ahorita porque recién acabo de mandar mi complete draft de mi tesis, es que me di cuenta que mi proceso de encontrar mi voz como filósofa y de encontrar mi metodología de pensar de las cuestiones de fenómenos sociales, políticos, fue reflexionar de mi experiencia como una mujer, lo que soy embodied, o sea, lo que yo soy en mi cuerpo, que yo soy una mujer latina, soy la primera generación en mi familia que va a la universidad en Estados Unidos, eh, yo llegué a este país cuando tenía 6 años y no hablaba inglés. Todas estas cosas, también como mis experiencias de mudarme de Texas a Chicago, todo eso culmina en algo que una filósofa que me gusta mucho leerla, Gloria Saldúa, llama autohistoria, que es decir, de de nuestro contar historias acerca de nuestra vida, como uno cuenta chismes o cualquier cosa, en eso también hay teoría, en eso también hay conocimiento y posibilidades para imaginarse otras maneras de vivir la vida que sean más justas, que sean más equitativas. Entonces, siento que mi conexión a la filosofía siempre desde un principio fue hablar de mis experiencias de vida, pero a lo mejor justo ahora en este momento que ya estoy terminando mis estudios de posgrado, estoy como cayendo en cuenta que ese fue mi mayor herramienta y mi mayor interés en estudiar filosofía. Me encanta. Y me encanta que especificaste tú como mujer y mujer latina, ¿verdad? Tu concentración tiene que ver con Latinx Feminism. ¿Nos puede hablar un poquito sobre específicamente la concentración que estudiaste en posgrado? Sí, bueno, yo trabajo en filosofía sociopolítica en general, pero sí tengo una concentración fuerte en feminismos de Latinx broadly. Y eso para mí es importante decir Latinx feminisms porque no es solamente feminismos de Latinoamérica en general, pero también como específicamente de la experiencia de lo que es ser una persona de diáspora latina en Estados Unidos. Dentro de esa comunidad que es Latinx Feminists, que es bastante pequeña porque en realidad somos muy pocas latinas en la filosofía. Eh, en esa comunidad yo he encontrado muchísimas mentoras que
como, nada más de platicar de ellas se me pone chinita la piel porque son como tías, como familia, primas. Hay ciertas conferencias que vamos y nos vemos de vez en cuando, nos nutrimos las unas de las otras de nuestras experiencias y de nuestras teorías, pero creo que a lo mejor dentro de mi carrera específica, lo que yo más he explorado dentro de la teoría de Latinx Feminism es lo que esa vena filosófica, esa como diáspora filosófica de Latinx Feminism aporta a cuestiones del ser y las experiencias fluidas que tenemos las personas latinas, que creo que también las tienen todas las otras personas, pero bueno, yo me enfoco específicamente en mis experiencias, nuestras experiencias del ser fluido, porque la filosofía tiene una área grande de estudio que es los estudios del ser, de la persona, que es yo experimentar ciertas cosas, y las Latinx Feminists tienen muchas cosas muy importantes para aportar esa discusión, que creo que cuando yo entré a ese mundo, a esa diáspora filosófica, cuando era como una bebé filósofa en undergrad, me empecé a nutrir de esas ideas de que el ser era plural, que es un ser fluido, y hoy en día, pues bueno, en mi tesis estoy usando eso específica, esas ideas para teorizar de maneras de existir en la vida política que sean más resistentes a la opresión, que nos permitan imaginar mundos alternativos para dejar, ojalá, un mejor mundo para las personas que vienen después de nosotros. Entonces eso es un poco de eso. Hablando de eso mismo, digo, o sea, fascinante todo lo que ha hecho. Yo creo que podemos hablar en horas porque a mí me fascina la filosofía, aunque no fue mi concentración en la universidad. Ya tú sabes que tomé electivas de filosofía y estuve en Ethics Bowl contigo y pues todo. Me encanta toda la teoría, pero entonces quiero hablar también en práctica, en cosas, ¿verdad? Tangibles. Nosotros vamos a hablar de cómo es que, ¿verdad? Y quiero obviamente tu opinión profesional, pero pues humana también. Quiero profundizar esta temporada de lo que es el cuidado y la idea de que es un acto colectivo, ¿verdad? No es individualizado como la gente quiere hacer creer, ¿verdad? Que, ok, sí, tener hijos y criar hijos le toca a los padres. Pues sí, eso es correcto, pero también hay una responsabilidad colectiva, ¿verdad? De hacer que el mundo sea un mundo más justo, que sea un mundo donde todos los niños, ¿verdad? Tengan los derechos y tengan lo que necesitan para vivir una vida plena and to thrive, ¿verdad? Not just survive. Una cosa que yo digo que es importante tener estas discusiones sobre lo que significa ser y criar niños en la diáspora, niños de color, como, o sea, niños latinos, y niños que sienten empatía hacia otras personas, y que puedan formar parte de este mundo de una manera productiva, no de la manera capitalista, sino productiva de una manera humana, que ¿verdad? Le importa servir al otro, al prójimo, y que estos temas de la política no se vean como algo que, tú no deberías saber de esto, no deberías hablar de esto, porque no es tu profesión per se, o tú sabes, recibo de todo tipo de comentarios que al ser mujer no debería hablar de estos temas, al ser figura pública no debería hablar de estos temas. Y pues yo pienso todo lo contrario. Así que por eso te tengo también aquí, porque tú, como una persona que ha estudiado estos temas y lo ha profundizado en teoría, pues, ¿qué nos puedes decir sobre tu opinión y tus creencias también en cuanto a todo esto? Claro, sí. Bueno, yo creo que cuando me estaba preparando para venir a platicar contigo, también dije, tengo que pensar como lo que yo pienso como filósofa, pero no solamente como para escribir un ensayo académico y citar cosas, sino también realmente esa autohistoria, teoría que estoy diciendo que hace Ansaldúa, que es contar de mis experiencias de todos los días lo que yo creo que es la manera en la que vivo mi filosofía, y a lo mejor le sirve a alguien más para que
para que puedan usarlo de ejemplo para también vivir la vida similar o bueno, no sé, agregarle cosas, ir haciendo sus propios remix de las teorías que les gusten. Yo, una cosa que pienso mucho con el tema de como qué le podemos enseñar a, a las generaciones que siguen, ya sea como directamente los padres o simplemente todos los adultos de la sociedad que estamos constantemente o sea, participando en la crianza de las generaciones que vienen. eh, Creo que, pues, dos cosas muy importantes. Una es el cuidado en el sentido como care, como cuidarse a uno mismo en ese proceso difícil de aprender el mundo político, de aprender a decir o alzar la voz cuando algo es injusto, a resistir ciertas normas y no reproducirlas porque reproducen injusticia para los demás o para uno mismo. Eso es un trabajo difícil y creo que el cuidado para la persona que está haciendo eso es importante, ya sea los padres, pero también enseñarles como ejemplo a los niños y a los jóvenes que el self-care es importante en todo ese como proyecto de resistencia política. Y creo que algo que yo llevo ya todo el verano pensando, pero no había tenido tiempo de, no sé, explorar más en mi propia eh, práctica de escribir, porque así me gusta a mí explorar cosas, me gusta escribir, pero bueno, me pasaba escribiendo la tesis, entonces esto que voy a decir no lo he escrito. Pero yo he disfrutado mucho en los últimos años de la comunidad del triatlón y de entrenar para triatlones. Y una cosa que, bueno, para los que están escuchando que no saben, el triatlón es un deporte donde se practican 3 disciplinas a la vez. Uno empieza nadando, luego haces bicicleta y luego corres. Y es un ejercicio de resistencia o endurance, como dicen en inglés, y los eventos van volviéndose más y más largos conforme uno quiere ir buscando eventos que puedan ser más largos. Eh, pero esa experiencia de entrenar para triatlones me llevó a una comunidad aquí en la ciudad de Chicago, que es el Chicago Tri Club, que al principio solamente éramos miembros y íbamos constantemente y encontramos en esa comunidad eh, como una calidez que es muy difícil de encontrar a veces en las ciudades grandes, porque nos reuníamos una vez a la semana por lo menos ahora se han vuelto amigos, a entrenar, lo que sea, y siento que en la práctica del entrenamiento de triatlón o de endurance, el cuidado para uno mismo es muy visible. Uno no puede ignorar que tenemos cuerpos cuando estás, no sé, diciendo, bueno, tengo que correr un medio maratón. Bueno, tienes pies y te van a doler y no se te pueden olvidar los calcetines y a lo mejor te tienes que poner algo para que no te salgan ampollas mientras vas corriendo. Tienes que asegurarte de que llevas nutrición, o sea, ya sea agua, geles, gomitas, lo que sea, como para poder sostener ese tipo de actividad. Y yo creo que esa experiencia me hizo que fuera muy visible para mí la necesidad de el cuidado para el ser físico y emocional en los proyectos que necesitan resistencia en el sentido de yo voy a empezar un proyecto que es muy difícil, que es muy largo, que no le veo el fin todavía, pero que va a llegar. Y creo que el trabajo de la resistencia política es muy similar. Nosotros no nos comprometemos con el proyecto de la justicia sabiendo que no lo vamos a ver como llegar a fruto en nuestras propias vidas, tal vez ni siquiera en la de nuestros hijos, pero nos despertamos una y otra vez sabiendo que nos enfrentamos a la posibilidad de fracaso todos los días, a cualquier tipo de, tal vez no fracaso, pero o sea, que nos retrasan algunas interacciones, cualquier cosa, y como quiera uno sigue en esa meta porque sabe que el compromiso al final vale la pena. Y si uno tiene una victoria pequeña, bueno, es algo que le dejamos a la generación que sigue. Y eso creo que es algo que yo veo en la manera en la que vivo mi vida, pero también creo que es algo que le podemos enseñar a las generaciones que vienen, eh, ya sea porque, no sé, les inculcamos el deporte y que aprendan estas experiencias así como las aprendí yo, o también
creo que no es necesario que sea actividad física para que uno entienda esa lección acerca de la resistencia, el endurance, porque también me pasa, por ejemplo, con mi vida académica. Creo que un doctorado lo empiezas y lo terminas de you don't give up. Simplemente si no te das por vencida, ahí entonces es como lo logras. Y creo que es lo mismo con los temas de la justicia social, de la política. Y bueno, eso es algo que estoy pensando. Tal vez, si quieres, puedo platicar un poco más de lo que pienso acerca de cómo normalizar el que se hable de política en espacios de todos tipos, porque a veces las personas tenemos esa como idea de que, bueno, la política es algo muy privado, como no lo puedes platicar en la cena o lo que sea, pero no sé si quieres seguir en ese. Bueno, sí, como estamos hablando de cómo, ¿verdad? Normalizar, sí, lo dijiste, estas conversaciones, porque como bien sabemos, creo que nos criamos en unos tiempos que la gente decía, no se habla de la política, no se habla de la religión, no se habla hay unos temas que eran como tabú, porque pues habían diferencias de opinión, hay diferencias de opinión, y eso es saludable. Eso es normal y siempre va a existir, ¿verdad? Las diferencias de opinión. Ahora, yo, ¿verdad? Soy de la creencia de que hay opiniones, entonces hay otras creencias que pues, para mí no son tanto de opinión, sino de valores. Y cuando pues algunos valores no van a la par, pues para mí es como que, ok, pues me estás diciendo más de tu carácter y de tu falta de humanidad y empatía, que, ¿verdad? Simplemente si no estamos estamos en desacuerdo por, no sé, una bobería. Ahora, en cuanto a normalizar estas conversaciones y hablar pues, de maneras tangibles para, no sé, traer, y como dices, cambios. Decimos cambios, pero quizás no veamos cambios en nuestra vida, y ni siquiera la de nuestros hijos, como bien dijiste. Y me encantó la analogía que usaste sobre, ¿verdad? Lo que es el cuerpo físico y entrenar para un evento o simplemente que eso sea parte de tu estilo de vida. Porque para mí hacer ejercicio es parte de mi estilo de vida. Como bien conocen, tú me conociste en la universidad, cuando, wow, yo iba al gimnasio antes de clase y después de clase, ¿verdad? Sí. Porque para mí eso era importante y me gustaba cómo me hacía sentir, y yo sentía que aunque quizás no tenía un end goal, no era que yo estaba entrenando para un triatlón ni nada por el estilo, era parte de mi autocuidado, sí. Y también me enseñaba disciplina. De algún modo u otro me gustaba sentirme disciplinada de esa manera. Entonces, cuando hablamos de la resistencia, tú sabes, sociopolítica, sí estamos hablando de algo que no se va a ver de la noche a la mañana y que quizás los wins sean muy pequeños y de 1000 en 100. Y eso hace que muchas personas se sientan como, ay, it's like a losing battle, ¿verdad? He escuchado muchos comentarios de que, pues, no hace diferencia al final del día, porque los que tienen el poder son personas que están muy arriba y tienen demasiado poder, y entonces el cambio que nosotros queremos, pues nunca va a llegar. Así es que mucha gente se siente y piensa, y eso es entendible. Y a la misma vez, volviendo al tema del colectivo, ¿verdad? Hay mucho poder en lo que es la comunidad y esfuerzo colectivo, ¿verdad? Así que no se necesita ser madre o padre, ¿verdad? Para hablar en el contexto del que estamos hablando, de dejar para las próximas generaciones un legado o un aporte tangible, ¿verdad? Entonces, te pregunto que qué tú consideras que son prácticas útiles para fomentar una crianza verdaderamente antirracista, con pensamiento crítico, o qué narrativas debemos cuestionar o desaprender, para que los niños puedan crecer, tú sabes, más libres con pensar más abierto.
digo una cosa rápido porque cuando estabas platicando me acuerdo que la universidad era, no sé, si yo quería encontrar a Katia, era bueno, voy al gym y ahí está Katia. O sea, Literal. no batallaba para encontrarte nunca. Ujú. Si no estabas en clase, estabas en el gym o tal vez a veces en la cafetería. Pero me dio mucha risa porque me acordé de eso. Y una cosa solamente quiero decir acerca de esa sensación a veces que tenemos de que, bueno, lo que acabo de decir hace un momento de que el compromiso con la justicia, de buscarlo, se siente a veces como que, bueno, uno va subiendo una montaña que nunca se acaba o como dicen en inglés, it's a losing battle, como que uno ya pierde antes de empezar. Eh, Creo que es importante decir algo acerca de eso antes de profundizar un poco más en prácticas concretas. Solamente quiero decir que creo que sí es un trabajo difícil, es un proyecto que a veces uno se siente como que es muy inmenso y que se pierde, pero hay que recordar que ese proyecto es un proyecto que uno escoge por amor a uno mismo, a las personas con las que compartimos el día a día. Y creo que, por ejemplo, para las personas que son padres, pues obviamente es un trabajo de amor para tus bebés, pero también, por ejemplo, yo no tengo hijos y yo esta mañana estaba en una junta con un colega que estábamos platicando de pedagogía y y hablamos de que como en el centro del ejercicio de dar clases es, yo amo a mis estudiantes, yo amo a los jóvenes y quiero que tengan un mundo mejor, quiero que tengan experiencias más justas que las que yo tuve, que aprendan de eso y le dejen cosas mejores a las generaciones que siguen. Entonces, a lo mejor cuando uno siente que esas batallas son muy difíciles, hay que recordar por qué las emprendemos y es amor por nosotros, por nuestros seres queridos, por las generaciones que vienen y con eso uno hay que armarse para enfrentarse a esa batalla todos los días. Y eso creo que entonces dice uno, bueno, ¿cuáles son las prácticas a lo mejor eh, como que podemos implementar con nuestros hijos, con los jóvenes para avanzar causas de justicia social en muchos aspectos? Y creo que tal vez si me preguntas en otro día o en otro mes, tal vez voy a decir que es otra cosa, pero en los últimos meses he estado pensando que una de las cosas que más necesitamos es, creo que los adultos en la sociedad ahora, pero definitivamente tenemos que mejorar eso y enseñarles a las generaciones que vienen, eh, poder dialogar los unos con los otros, poder decir esas conversaciones que a veces a lo mejor dice uno, ay, mejor no hay que tenerla en la cena porque es incómodo. No, es que es necesario poder tener esas conversaciones, porque si simplemente decimos, si estamos en desacuerdo, ya no dialogamos más, ya no vale la pena tener la conversación incómoda. Entonces, nos quedamos en en nuestras posiciones distintas y nunca sentimos eh, como resistencia o fricción con esas ideas. Aquí estoy usando un término que introduce mi director de tesis, entonces, bueno, digo, si quieren es ir a leer a José Medina con la fricción epistemológica, pero es eso, en esencia, es que si uno deja que esas conversaciones no pasen porque son incómodas, entonces no tenemos crecimiento. Uno es como los niños, a los niños les duelen los huesos cuando crecen, pero es necesario para crecer. Esas conversaciones incómodas son necesarias para que podamos crecer, para que podamos tener mejores versiones de la manera en la que nos relacionamos con los hijos, en la manera en la que nos relacionamos con nuestros vecinos, en la manera en la que consumimos información para poder votar en procesos democráticos. Todo eso requiere como incomodidad para poder crecer. Entonces yo creo que a lo mejor lo que podemos usar como prácticas es enseñarles, por ejemplo, o sea, siendo uno el ejemplo a nuestros hijos, que esas conversaciones son difíciles, pero que se tienen que tener y que se tienen que tener con respeto y amor, porque al final del día uno tiene esas conversaciones con nuestros co-ciudadanos porque no hay otra más que querer al próximo. O sea, sí, a lo mejor no estamos de acuerdo con muchas cosas, pero tenemos tantas experiencias de vida que compartimos eh, que quiero que estemos bien los dos, ya sea que son tus vecinos en la ciudad donde vives o tus co-ciudadanos en el país donde vives. Y yo creo que esa manera de pensar en la relación y como el deseo de importarse por el otro y que el otro entienda cómo te está lastimando o uno entender cómo puede lastimar al otro, no para simplemente al nivel nacional.
todos los humanos compartimos muchas cosas en el planeta, también con los animales. O sea, esa lógica se va expandiendo más, pero creo eso, que es darle de ejemplo a las generaciones que vienen o a los hijos de uno, que uno se enfrenta a esa batalla difícil todos los días por una cuestión de amor. Y eso vale la pena. 100%. Gracias. Qué lindo que dijiste eso, porque al final del día eso es todo lo que hay, ¿verdad? Amor. Nos da rabia por situaciones que, o sea, le traen injusticia a otra persona, porque al final del día es amor lo que sentimos, ¿verdad? Queremos un mundo que sea digno y justo para los que vienen, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Así que me encantó que hayas dicho eso, porque al final del día eso es todo lo que importa. Y si pudiéramos vivir la vida con eso más presente, ¿verdad? Creo que nos llevaríamos mejor en general, como un colectivo. Y nada, te quiero dar las gracias también porque mencionaste tú como maestra para tus estudiantes, ¿verdad? Nosotros en teoría somos, o sea, nosotros como padres somos maestros de nuestros hijos, pero hay personas que se dedican a educar a los hijos de otros, ¿verdad? Desde pre-kinder hasta universidad, como lo estás haciendo tú. Así que yo siempre he admirado mucho a lo que son los maestros, los profesores, porque eso es una vocación realmente, dedicarte a eso. Porque sabemos que por lo menos en este país tampoco es que ganen tanto dinero, entonces se hace porque crees en lo que hacen, ¿no? Y al final del día eso deberíamos vivir, ¿verdad? Así, creemos en lo que hacemos y lo que dejamos de hacer por nuestros hijos quizá, pero también en lo que estamos haciendo y abogando y luchando ¿verdad? Por el prójimo. Y nada, quiero también preguntarte, en medio de toda esta, pues, en el tiempo en el que nos encontramos en esta cultura, ¿verdad? Política, particularmente, ¿qué te da esperanza a ti? Y no sé, quiero como que una nota de posibilidades y esperanza, y ya que tú estás con jóvenes ahora, tú sabes, como que quiero escuchar un poco más sobre, pues no sé, en medio del cansancio y la lucha y la complejidad de este momento, ¿qué te da esperanza? Hola, solo paso por aquí para decirte gracias por escucharnos. Si te gusta lo que estás oyendo, déjanos una reseña en Apple Podcasts. Nos ayuda muchísimo y además te da la oportunidad de ganar uno de nuestros artículos de merch exclusivos como el que tengo puesto. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Yo siento que a mí lo que me esperanza en estos momentos es que creo que, bueno, dos cosas, a lo mejor una es menos emocionante que la otra, pero una es que creo que como a veces uno necesita persistir, aunque sienta que no hay una esperanza muy o algo muy emocionante que sea que tenemos pronto. O sea, a veces es muy difícil lo que se viene y como quiera, ni modo que uno se dé por vencido. O sea, creo que eso por un lado, entonces a lo mejor no es tan emocionante, pero eso siento a veces con el trabajo de la resistencia política y muchas cosas. Pero también otra cosa es que yo siento que en el mundo en el que vivimos hoy en día, las redes sociales y el interactuar mucho por dispositivos electrónicos nos hace pensar que tenemos diferencias más grandes que las que realmente tenemos. Creo que algo que a mí me da muchísima esperanza es que yo, si me quedo en los espacios donde normalmente a lo mejor navegaría una persona como yo, alguien que es un académico en un departamento de filosofía, y a lo mejor tengo puros amigos que son académicos y filósofos y uno que otro que me queda de la universidad como tú, entonces tendré una visión muy pequeña de quién está de acuerdo conmigo y quién no está de acuerdo conmigo y quién eh, y en qué tanto estoy en desacuerdo con las personas con las que pienso que tengo desacuerdos muy fuertes. Y creo que eso me da esperanza, el que yo trato de buscar conocer, socializar, volverme por lo menos conocida, pero muchas veces amiga de personas que a lo mejor yo pensaría que somos muy diferentes y al final del día no lo somos. Y
muchas veces nuestros valores no son tan diferentes de los de muchas personas en la sociedad y solo es cuestión de demostrarles cómo algunas perspectivas, algunas ideas que tienen le hacen daño a los demás, porque muchas personas no es que las ideas que tengan están basadas en valores de lastimar a los demás, sino que a lo mejor no tienen perspectiva de cómo están dañando a los demás con esos valores. A lo mejor tienen idea, pero no dimensionan al nivel al que lo están haciendo. Y creo que esas personas son personas con las cuales es importante dialogar porque son personas que a lo mejor podemos convencer de que cambien su perspectiva, de que nos apoyen políticamente, porque, bueno, por un lado está el trabajo político de cambiar las mentes y los corazones de las personas y por otro está el trabajo político de cambiar como legislación y como leyes, que sea como cambios formales que, bueno, a veces a algunas personas no les va a gustar tanto, pero cambiamos las leyes para que tengamos equidad y justicia formal. Entonces, en este proyecto de como legislar cambios formales, necesitamos convencer a algunas personas para que sean nuestros Aliados. aliados, ajá, para que sean nuestros aliados en ese proyecto político. También creo que una cosa que a lo mejor sí me da mucha tristeza en esos momentos es que sí siento que a lo mejor hay muchas personas que a lo mejor se han dejado convencer que está bien la división, que está bien el no importar cómo estamos dañando a los demás y es muy difícil, pero a lo mejor algo que podemos hacer de vez en cuando en situaciones donde veamos que seguro es hacerle ver a esa persona que las personas que están empezando a creer que está bien como, no sé si dañar, pero discriminar o lastimar con las políticas que proponen, que esas personas son personas. Creo que en cuanto ellos tienen una interacción con alguien que es parte de esos grupos, se les vuelve muchísimo más difícil continuar con las ideas de la división. Y también la manera en la que tenemos que movernos en el mundo social para no lastimarnos los unos con los otros, porque también hay muchas maneras de existir en el mundo que no tienen que ser, bueno, yo voté de cierta forma y que como quiera podemos lastimar a otras personas con la manera en la que nos comunicamos, no sé, por ejemplo, usar lenguaje homofóbico, aunque uno vote por algún candidato específico, pero decir, bueno, listo, ya hice mi trabajo político de justicia, pero luego en la manera en la que te comunicas eres hiriente o excluyes a ciertas personas, eso también importa. Entonces es como que un balance de buscar en el mundo político y en el mundo social y entender que eso se conecta. No, y como tú dices, en el lenguaje, es bien importante tener muy presente cómo nos comunicamos y cómo hablamos de otras personas, porque el lenguaje puede herir, ¿verdad? Como puede construir y sanar y ser bello, el lenguaje también puede herir. Y entonces, creo que reaprender para las personas que, ¿verdad?, han aprendido cierto lenguaje dañino sobre ciertas comunidades o cierto grupo de personas, ¿verdad? Encontrar maneras anti-homofóbicas y antirracistas de hablar sobre los seres humanos. Es bien importante porque eso lo aprendemos quizás inconscientemente desde niños, entonces de adultos nunca lo desaprendimos porque no hubo nadie que nos enseñara maneras de comunicarnos o de hablar que no fuesen dañinas a ¿verdad?, una comunidad de personas y creo que hay tanto como resistencia a esa idea de aceptar lo que para algunas personas son ideas nuevas, ¿verdad? De cómo hablar y cómo ser inclusivo en el lenguaje. Pero al final del día es como uno aprendió a usar un teléfono. O sea, quizás eso no existió en tus tiempos criándote, pero se introdujo y lo aprendiste a usar porque querías. Entonces, si tú quieres aceptar al prójimo, tú vas a aprender que si sus pronombres o que si que los hace sentir cómodos y aceptados, y eso para mí no me cuesta nada, por más que no haya sido algo con el que yo me crié o el que yo aprendí de niña, no quiere decir que me cueste tanto aprender o desaprender algo para crear un mundo más inclusivo y más justo y más empático al final del día. Sí, yo creo que el lenguaje es súper importante
para demostrarles a las personas con las que estás en contacto con tu lenguaje que tú los ves, que tú como los respetas, que estás comprometido con que ellos estén bien. A lo mejor el tema de los pronombres se les vuelve muy difícil o no sé, conozco muchísimas personas que el inglés no es su primer idioma y que dicen, ay, es que no es que yo quiera ser grosero, pero como muy apenas entendí como los pronombres en la estructura del lenguaje que estaba aprendiendo y ahora como no me confundo. Pero creo que tener una orientación a esos problemas que sea como, en inglés la palabra es playful, como juguetón, que esto es algo que tomo de la filosofía de María Lugones, que es decir, bueno, no nos podemos tomar tan como, no es no tomárselo en serio, sino es como entender que a veces nos vamos a equivocar, pero que nuestras intenciones son buenas y tenemos que recibir las correcciones con buena cara, porque, bueno, sí queremos mejorar. Entonces, no sé, con el tema de los pronombres, a lo mejor uno no lo va a lograr con perfección cada vez, especialmente, por ejemplo, si el inglés no es tu primera lengua, pero a las personas a las que te estás dirigiendo con el pronombre equivocado, les comuniques, oye, disculpa, o sea, como no lo hice adrede, no lo hice porque te quiero agredir, Ofender. sino a lo mejor es un accidente. Y la mayoría de las veces las personas que usan, o sea, pronombres diferentes o lo que sea, como tienen esta perspectiva de que, bueno, yo sé que no lo estás haciendo adrede, yo sé que a lo mejor es difícil, lo que sea, y se aprecia que se tome uno el tiempo de decir, lo lamento, como I'm gonna fix it, le voy a echar ganas, lo voy a cambiar. Esta mañana en la conversación que estaba teniendo con un colega me estaba compartiendo que su hija más pequeño, o más pequeña, ¿ves? Ujú. También a mí se me complica, pero en el español, como que en inglés tengo mi lenguaje muy, muy afincado, pero en español es más complejo. Entonces, estaba platicando con este colega de que su hija, que estaban caminando un día y, bueno, ya llevaba muchísimo tiempo que él sabía que su hija era trans y que prefería que usaran el pronombre they, them. Pero un día él se equivocó y usó su pronombre de antes y dijo, perdón, y su hija le dijo, bueno, sí, o sea, no lo vuelvas a hacer, pero no pasa nada, porque ella le había dicho al papá como, hey, te equivocaste. Y ahí fue cuando el papá empezó a disculparse. Y ella le dijo al papá, bueno, yo no te lo dije porque me estoy muy enojado, muy, muy molesto o moleste, sino porque quiero tener una experiencia y quiero asegurarme de que tú seas vulnerable conmigo y yo contigo y que me veas como soy y que no dejemos que esta sea una interacción que no corregimos. O sea, bueno, pasó, pero crecemos de eso y punto. Sí, no, Gisela, totalmente lo que has dicho, creo que aporta mucho a la conversación general que estábamos teniendo y yo espero que los oyentes que quizás se les dificulta esta área en particular puedan entender un poquito sobre lo que significa ser inclusivo aún en el lenguaje. Y sí, no se trata de ser perfectos, porque nos vamos a equivocar, pero si tenemos buenas intenciones, eso vale. Así que nada, Gisela, muchas gracias por tu tiempo y por dedicarnos de tu conocimiento. Y bueno, yo en lo personal me encantó verte. Hace tiempo que no nos vemos, así que aunque sea virtualmente, I'm so happy we did this. Nada, muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti por invitarme y también gracias a ti por todo este trabajo que es como un labor de amor también, el cultivar todas estas conversaciones y crear recursos que son como accesibles para que las personas que consumen tu contenido puedan saber todo esto y mejorar su crianza, mejorar la manera en la que se relacionan los unos con los otros. Me encanta tu canal y me encantó ser parte de esto. Gracias por invitarme. Qué linda. Muchas gracias. Thank you for listening to the Unapparent Podcast, produced by Studio Dama and hosted by me, Katia Lindor.
If you like what you heard, subscribe or follow us on social media and tune in as we share deeply human stories about the unapparent truths of parenting.